En el libro de Isaías tenemos en este punto un cambio total, una nueva sección que cambia el énfasis del profeta. Hasta el día de hoy hemos estado viendo que aun cuando había mensajes de esperanza como notas sueltas en medio de todo el contexto, todos esos capítulos del 1 al 38, el 39, también venía como la acusación y la demanda por causa de su pecado y de la rebeldía, de lo que podría ocurrir. Pero a partir de este capítulo 40 hasta el 66, hasta el final, que aún así hay diferentes secciones con diferentes temas, todos nos van a traer unas promesas de bendición. De una manera u otra van a hablar al pueblo de Dios con una actitud de parte de Dios diferente. Este capítulo que tenemos aquí, en el capítulo 40, quizá pueda servirnos como una introducción. No sé si vosotros tenéis también la costumbre, como yo, cuando adquirís un libro, que enseguida vais a buscar en el libro la contraportada, donde nos explica un poco qué es lo que va a venir del resto del libro, qué es lo que va a tratar el libro. Es una especie de introducción muy resumido sobre el asunto del que va el libro y del autor. Bueno, pues el capítulo 40 es algo parecido a esto. Leyendo el capítulo 40 podremos ver después con mucha amplitud y con énfasis en diferentes mensajes de lo que va a tratar después Isaías y su mensaje profético. Por otra parte, si os habéis dado cuenta en estos versículos primeros que hemos leído, en el 11 primeros versículos, al menos podemos encontrar 3, quizá 4 veces donde se nos habla de una voz que habla al pueblo. En el versículo primero, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón, versículo 2. Pero fijaros, en el versículo 3 dice, voz que clama en el desierto. En el versículo 6, voz que decía, da voces. Y en el versículo 9, que dice, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz. Bueno, no sabemos si lo que está diciendo Isaías es de diferentes voces, diferentes mensajes, diferentes profetas quizá, o se está refiriendo a él mismo en ese capítulo 6 de Isaías, cuando tuvo su llamamiento a ir y proclamar los mensajes del Señor. Si son cosas distintas o están todas relacionadas, pero quizá nos pueda servir ver en este capítulo, o primeros versículos, 11 versículos, esta división de la voz, sal y habla, proclama. Aun cuando al final nos dice que el que habla es el Señor, es la voz de Dios. No nos fijamos, por tanto, quién es esa voz que sale en el desierto, quién es ese mensaje que el pueblo tiene que proclamar, aun cuando luego vamos a ver ciertos detalles, sino que detrás de todo esto está Dios con un mensaje específico para el pueblo de Judá, para la ciudad de Jerusalén. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que nos va a introducir a toda una nueva sección de estos siguientes capítulos de Isaías? Fijaros bien, versículo 1, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. O como dicen también otras traducciones, consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. ¿Qué es lo primero que nosotros percibimos en esta introducción, en esta carátula que nos muestra de un libro, de la nueva parte? Que Dios viene, que viene a su pueblo. Hay un mensaje de consolación para Jerusalén. Hay un mensaje para el pueblo de Dios. Dios no ha roto sus lazos. Tendríamos que mirar todo lo que está ocurriendo. El pueblo de Israel es rebelde, es idólatra, es egoísta, es codicioso. Ha buscado otras imágenes, otros dioses. Es la total idolatría de los pueblos altos de parte de Dios. Se ha apartado de Dios, merece un castigo, merece la ira, merece la destrucción. E incluso ha tenido que venir a Siria y manifestar la ira de Dios contra el pueblo de Judá. Y después va a anunciar que Babilonia, otro imperio, vendrá a castigar otra vez a Israel. La ira de Dios ha caído y se manifiesta con respecto a Judá.
pero en medio de todo eso nos viene otra vez el profeta y nos dice, no es exactamente así, no es esto todo el mensaje. Aun cuando Dios debería de haber roto sus lazos con Israel, con Judá, no lo ha hecho. Consolaos, consolad a mi pueblo. En medio del dolor, de la aflicción, de la angustia, Dios todavía está detrás de todos. Dios es el que toma la iniciativa, el que envía el mensaje. Desde el cielo le está diciendo a Isaías, le está diciendo a estas voces, le está diciendo al pueblo, quiero que vayáis y que digáis que hay consuelo, que hay consolación, que de parte de Dios todavía hay un interés para calmar, apacentar a su grey, a su pueblo. Lo vamos a mirar a lo largo de toda la Escritura. Constantemente se nos va a decir que el Dios del Antiguo Testamento, y sabemos también que el Dios del Nuevo Testamento, se manifiesta con una ira terrible. Es capaz de hacer que la tierra se abra y trague a los pecadores. Es capaz de hacer que del cielo caiga azufre y fuego y destruye a aquellos que se han apartado y que viven en maldad. Dios es capaz de hacer todas estas cosas. Es capaz de inundar la tierra entera y arrasar todo ser viviente. Él lo puede hacer, es el Creador. Y manifiesta su terrible ira y enfado con respecto al pecado y a los pecadores. Y vosotros no sois diferentes a aquellos. No sois diferentes a la época de Sodoma y Gomorra, ni sois diferentes a la época de Noé en el diluvio, ni sois diferentes a aquella familia de Can que fue tragada por la tierra arena del desierto. No sois diferentes, vuestro pecado es igual de grave y Dios sigue siendo el mismo Dios justo y santo que no permite y no acepta el pecado. Dios puede manifestar una terrible ira y por tanto puede castigar. No os extrañe que también sobre vosotros pueda caer la inundación de la lluvia o pueda caer el fuego sobre vuestras espaldas o se pueda abrir la tierra para tragaros. Porque el Dios sigue siendo el mismo y vuestros pecados siguen siendo lo mismo. Pero a la misma vez que Dios manifiesta esto, podemos ver a lo largo de toda la Escritura cómo Dios ve también el dolor de su pueblo. Y no solamente que lo ve, sino que lo siente. Y no solamente es que lo ve y lo siente, sino que se acerca y actúa. Y actúa con inmensa y extraordinaria misericordia. ¿No habéis visto muchas veces a vuestros pequeños, a los hijos, cuando han sido pequeños al menos, que les advertís del peligro? No te subas, que te vas a caer. No te subas, que te caerás. Se lo estamos advirtiendo. Verás cómo te vas a subir y te vas a caer. No toques, que te quemas. No toques, que de verdad te vas a quemar. Y al final el niño va y se sube y se cae. Y toca y se quema. Y nosotros podemos sentir, lo hemos advertido, pero aún así, ante la rebeldía y la terquedad de nuestros hijos, nos acercamos, lo cogemos en los brazos y los calmamos. No nos basta con decir, te lo hemos dicho, ahora te aguantas, sino que lo cogemos y le mostramos consuelo. Nuestro Dios desde lo alto nos dice, si pecas recibirás mi ira. De verdad que si sigues en tu constante pecado vas a ver cuán furioso estoy, vas a recibir las consecuencias. Una y otra vez Dios lo advierte. Y viene la caída y nos quemamos y viene por tanto el daño. Y a la misma vez, después de todo, Dios viene y se acerca y nos consuela y actúa. La Escritura nos lo dice en otros diferentes lugares. Podemos ver quizá, por ejemplo, en Isaías capítulo 51. Si pasáis unos capítulos más adelante, dice Isaías 51, versículo 3, ciertamente consolará Yahvé a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Yahvé. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Y podéis pasar al versículo 12. Yo soy vuestro consolador. O podéis pasar también al capítulo 66 y versículo 13.
a lo largo del libro de Isaías, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento podéis mirar en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 3 en adelante, como nos dice que nuestro Dios es un Dios de consolación, el Dios que consuela. Podemos ver cómo envía a gente para que sean consolados. Vosotros podréis experimentar el consuelo para que después podáis consolar a otro y podráis hablar y experimentar el Dios de consolación. ¿No es esto extraordinario? Cuando nosotros nos acercamos a este profeta en el capítulo 40 o en el capítulo 51 o en el capítulo 66 o en tantos otros sitios que lo podemos encontrar, como este Dios que tenía que estar tremendamente enfadado por causa de nuestro pecado, a la misma vez es capaz de extender sus manos, acercarnos a nosotros y darnos refugio, darnos consuelo, darnos la ayuda en medio de la aflicción. Lo importante de estos versículos, con tal como empezamos y que será el resto del libro, no es que se anuncie meramente que hay consuelo, sino que Él viene y consuela, es el Dios de toda consolación. Yo soy el que os consuela, hemos leído en el capítulo 51. A veces podemos ver alguna persona de entre los nuestros que está pasándolo mal, que tiene un problema, tiene una aflicción. Y nosotros conocemos un libro. Conocemos algún otro lugar que puede encontrar consuelo y le decimos a esta persona, mira, te voy a dejar este libro, a ver si te consuela. O puedes buscar esta ayuda y allí encontrarás consuelo. Eso está bien. Que podamos indicarle a alguien el camino donde puede encontrar la ayuda en medio de sus dificultades. Pero Dios no se conforma con esto. El Dios de las Escrituras, el Dios que nosotros adoramos, el Dios del que nos habla Pablo en Corintios o que nos habla Isaías aquí en su libro, no es alguien que dice, hay consuelo. No os preocupéis porque de alguna manera seréis consolados. Os voy a dar los caminos diferentes para que lo podáis encontrar. No, lo que hace nuestro Dios es acercarse a nosotros y traernos el consuelo que nosotros necesitábamos. Lo que nos va a hablar el libro, lo que nos habla las Escrituras, lo que nos dicen acerca de Yahvé del Antiguo Testamento, del Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Dios del Nuevo Testamento, es aquel que extiende los brazos para recibir a los suyos. La Escritura nos habla que Dios es como esa gallina que protege a sus polluelos, que somos nosotros. Es el brazo fuerte que va a venir y que nos va a abrigar. Es el hombro en el cual nosotros podemos acercarnos para llorar nuestras dificultades. Lo que va a hacer Dios no es simplemente decirnos lo que hay y podríamos encontrar, sino que Él mismo va a pronunciar las palabras de aliento en medio de nuestras dificultades. Cuando nos dice hay consuelo, hay consolación, levanta la voz, es la voz de Dios. Es la misma palabra de las Escrituras, es el Dios de nuestra experiencia que viene y nos trae, nos susurra a nuestro oído por medio de su Espíritu, que Él nos conforta, que está a nuestro lado. Lo que nos dice y nos revela las Escrituras es que el Dios que adoramos, el Dios que tenemos, no es simplemente el Dios que permite caminos o levanta acceso para cada uno de nosotros, sino que es el oído que oye. Él siempre está dispuesto para poder escuchar. ¿Cuántas veces hemos estado en dificultades y lo que necesitábamos es un teléfono de la esperanza, un oído dispuesto, alguien que nos pudiera escuchar? Bueno, pues lo tenemos en nuestro Dios. Nos dice que cuando estemos en aflicción, cuando estemos en dificultades, venid a mí, porque yo voy a escuchar. Dios siempre tiene su oído dispuesto. No es alguien que dice, ya buscaréis, voy a permitir de alguna manera. No, yo tengo mi oído puesto. Yo sé que sufrís por una serie de circunstancias. Yo sé que estáis en aflicción, pero venid a mí y yo escucharé vuestro dolor. Pero no solamente es aquel que extiende su brazo para protegernos, o que nos da palabras dulces de consuelo y de sanidad, o que dispone su oído para escuchar nuestro clamor, nuestras oraciones, sino que es el Dios que siente, es el Dios que simpatiza, es el Dios que se identifica con nosotros. Cuán extraordinario es que podamos ver que es alguien que podemos traer nuestras quejas y nuestro dolor y saber que Él nos entiende. De tal manera que su Hijo se ha hecho hombre igual que nosotros y ha pasado por todas las dificultades y tentaciones aún mayores para poder identificarse con nuestro dolor. Pero no queda esto así. En muchas ocasiones, cuando estamos en las dificultades, en la aflicción, hemos pasado una experiencia muy dura, una pérdida de un familiar o quizá un trauma en medio de nuestras circunstancias, y de pronto abrimos el correo o abrimos internet
y encontramos una carta de ánimo de alguien. Cuán benditas son esas palabras que viene a alguien, no simplemente que nos dice he orado, sino conozco, entiendo, estoy contigo, cuenta conmigo, esta es mi experiencia, la quiero compartir también contigo. Las cartas en el tiempo oportuno. Este es nuestro Dios. El Dios nuestro que dice que quiere el consuelo para su pueblo, nos ha dejado un libro extraordinario. Nos ha dejado la palabra. ¿Quién de vosotros, que sea creyente y haya puesto su confianza en el Señor Jesucristo, no ha encontrado alivio constantemente en las Escrituras? En los Salmos, por ejemplo, en las cartas de esperanza, en lo que Pablo dice al Romanos capítulo 8, en tantos otros lugares. Nuestro Dios no es simplemente un Dios que dice hay consuelo para vosotros pecadores, sino que yo voy y os busco y os traigo el consuelo. He levantado voz para que lo sepáis. Yo soy el que os abarca, yo soy el que pone el oído, yo soy el que trae palabras, yo soy que en el momento oportuno tendré palabras para vuestro alivio y vuestra fortaleza. ¿Vais a encontrar un Dios como este en cualquier otro lugar que no sea en el Dios de las Escrituras? No. No lo vais a encontrar. Pero es que esto no es suficiente. No solamente que nos está diciendo, fijaros cómo yo quiero vuestro consuelo y voy a ser vuestro consolador en medio de las circunstancias, sino que además nuestro Señor Jesucristo, capítulo 14 de Juan, nos dice, me tengo que marchar, pero es necesario que yo me marche y entonces vendrá ¿quién? El Consolador. Cuando nos habla del Espíritu, el Dios que mora en nosotros, el Señor Jesús habla de aquel que consuela, del que conforta, del que nos habla de manera tierna y sensible. De tal manera Dios quiere el consuelo de su pueblo y quiere la fortaleza de su pueblo, que nos ha dicho que Él morará en el corazón de su pueblo y en el corazón de los creyentes como el que consuela. No va a levantar personas que consuelan. No simplemente que va a levantar la voz para que podamos hablar de su consuelo, o que va a extender los brazos en medio de la adversidad, o que nos va a dejar una palabra dulce en las Escrituras, sino que además nos dice la palabra de Dios que Él va a morar en cada uno de vosotros, los creyentes, para que una razón o motivo principal de Él sea el de consolaros. ¿Dónde vamos a encontrar un Dios que se manifieste y actúe de esta manera? Ciertamente Isaías no podía llegar a entender todo lo que estaba escribiendo o todo lo que estaba trayendo al pueblo de Israel, pero nosotros tenemos la Escritura. Tenemos sus propios versículos, en el capítulo 51, 66, como hemos dicho, y tenemos 2 de Corintios, y tenemos el Evangelio de Juan, capítulo 14, y tantos otros lugares. Pero ¿qué Dios es este? ¿Qué Dios es este que a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestro pecado, de la terquedad de nuestro corazón, de las veces que hemos actuado de manera fría, qué Dios es este del cual merecemos el castigo, el desprecio, la eliminación total por causa de nuestros pecados? A pesar de todo ello, Él venga y consuele. Fijaros bien que lo que estamos hablando aquí, lo que está diciendo el profeta Isaías, que es el mismo que viene para consolar a su pueblo a través del profeta, a través de su palabra, etcétera, es el mismo que ha sido ofendido. Estábamos hablando del juez ofendido. Aquel que dice, por causa de vuestro pecado me habéis dejado a mí, dice en cierto lugar. Es contra mí contra quien habéis pecado. Los pecados que habéis cometido desde esta mañana al pasado, aquellas ofensas que habéis estado trayendo, no es simplemente contra el hermano, el familiar, contra vuestra propia vida o contra la iglesia o no que sé qué otras circunstancias. Principalmente vuestro pecado es contra Dios, al que habéis ofendido y el cual debe de castigaros y manifestar su furor es Dios mismo, es el juez. Pero nos dice que es el mismo juez el que deja la tarima y se acerca a vosotros para extender la mano y consolaros. Vosotros sois lo que habéis producido el pecado, pero es Él el que viene a vosotros para hablaros. Nos dice el profeta Isaías que se hable al corazón. El mensaje va dirigido al corazón de su pueblo. Anunciar que hay consuelo, que hay esperanza, que perdón de pecados, hablar al corazón. Podríamos hablar en esta mañana, aplicando el mensaje que tenemos, podríamos hablar a nivel intelectual, a nivel teórico, podríamos traer los
principios generales, podemos hablar de la teología, la doctrina. A mí me gustaría hacerlo de manera distinta. No es tanto que yo pueda traer la información y la comprensión del versículo. No. Dejarme que os hable al corazón. Estéis donde estéis, sean cuales sean vuestras circunstancias. En medio de toda esa herida que tenéis, principalmente por vuestro pecado, o por las circunstancias y las pruebas y tentaciones que tenéis que superar, en medio de toda esa aflicción que vais amontonando, tenéis un Dios que os ama y que extiende su mano y que quiero tocar en medio de toda esa situación, que dice: lo entiendo y tengo misericordia y traigo bendición, que estoy a tu lado, que no te dejo solo. No quiero que esto meramente entre por vuestros ojos o en vuestra mente. Tiene que llegar al corazón, tiene que mover vuestras entrañas. Y en medio de esa información que nos da el profeta Isaías, o que yo os quiero transmitir, quiero que lo sintáis como algo que os tiene que conmover. ¿Qué Dios como el nuestro? Que en lugar de destruirnos, de castigarnos hasta el fin, llega un momento en que dice: basta, ahora es el tiempo del consuelo. ¿Cómo es ese consuelo que va dirigido al corazón de parte de Dios por medio del profeta? ¿Cómo es el consuelo que Dios trae a nuestra vida? Fijaros en el versículo 2. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. ¿Cuál es el mayor consuelo que puedes recibir tú o tú, cualquiera de vosotros? ¿Cuál es la mayor ayuda? ¿Cuál es la mayor bendición? ¿Cuál es la mayor mano extendida? ¿Cuáles son las palabras más importantes que tiene que escuchar nuestro corazón? Que tus pecados te son perdonados. ¿Sabéis por qué? Porque el dolor que podéis estar sufriendo viene principalmente por vuestro pecado. Es como si vosotros tuvierais una ponzoña dentro de vosotros que os produce el daño. No es la causa de circunstancia principalmente, sino por esa rebeldía y esa dureza de corazón. Es algo que produce un veneno que os amarga la existencia. El dolor es una carga que vais amontonando, nos dice la Escritura, y que a veces ya ni siquiera podéis sostenerla sobre nuestras espaldas. Que el pecado es una culpa que nos señala constantemente nuestra conciencia y nos dice: eres tú el culpable. Que el pecado es el pago que sabemos que tendremos que responder, esa deuda que se ha acumulado y cada vez es más imposible de poder pagar. Es terrible. Pero es nuestro pecado el que lo está produciendo. Estamos lejos de Dios porque nosotros hemos buscado estar lejos de Dios. Nos hemos presentado como enemigos de Dios porque nosotros hemos querido ser enemigos de Dios. Y vemos el peso de su espada y de su furor porque nosotros así lo hemos reclamado. Pero ahora viene Dios, que es el Dios de toda consolación, y que quiere consolar a su pueblo y le dice: eso que te produce el daño, eso que te produce la culpa, el peso, eso que te produce el dolor en tu interior y en tu corazón, ha sido perdonado. Ya no está delante de mí. Fijaros en el caso de Asiria, que ha venido sobre Jerusalén, la ha rodeado. El pueblo de Dios está en aflicción terrible. De pronto, medio país, su pequeño país, ha sido arrasado y solamente la ciudad aún apenas resiste, pero no podrá frenar el furor de los asirios. Y el pueblo se arrepiente y clama al Señor y le dice: el pecado es quitado y los enemigos se marcharán. Milagrosamente, escucharán unas murmuraciones y les harán marcharse aun cuando vuestro ejército es débil y enclenque. Después vendría Babilonia y arrasaría otra vez y llevaría también presos a todo el pueblo de Israel por dejar la palabra de Dios. Es lo que nos dice: habéis dejado mi palabra, os habéis apartado de mí. No habéis buscado mi voluntad. Os habéis inclinado a la idolatría, a los ídolos altos, a los baales. La incredulidad ha llenado vuestras vidas. La inmoralidad se ha extendido por todas partes. La codicia de vuestros corazones es lo que ha causado este dolor. Tenéis a los asirios y tenéis a Babilonia por causa de vuestros pecados. Este es también nuestro caso. ¿Cuándo podrás llegar a entender
sea quien seas tú en esta mañana, que gran parte de lo que tú estás experimentando es por la amargura de tu corazón, por no haber dejado hueco a Dios, por haber buscado la idolatría en el dinero o en los entretenimientos. Has enfriado de tal manera tu corazón que ya no hay sensibilidad para las cosas espirituales. Has pecado contra Dios principalmente. Y por tanto estás en angustia por tu causa. Ahora Dios viene y te dice, tus pecados te son perdonados. No hay mayor bien para un ser humano, no hay mayor bien para ti y para mí que el saber que aquello que trae el peso sobre nuestras conciencias, la culpa delante de Dios y la condenación ha sido quitado cuando ha sido quitado nuestro pecado. Pero nos dice en estos versículos que es una acción pasiva. No somos nosotros. No es que se nos ha mostrado un camino para librarnos, sino que es Dios, nos dice en este versículo 2. Su pecado es perdonado. Tendréis que mirar después el capítulo 52 y capítulo 53 del siervo fiel, aquel que es enviado de parte del Padre para llevar nuestras enfermedades y cargar con nuestras culpas. Es el siervo sufriente, nuestro Señor Jesucristo, del que va a hablar el profeta Isaías más adelante. El pecado ha sido perdonado no porque nosotros hemos hecho algo de valor para que el pecado sea perdonado. No hemos quitado la deuda porque nosotros hemos llevado el pago de esa deuda. No. Es quitado por pura gracia, por pura misericordia. Os veo culpables, sois culpables, merecéis lo que estáis pasando, merecéis el castigo que pueda venir sobre vosotros. Pero el pecado es quitado. Os lo voy a quitar por completo. Y eso lo hace en nuestro Señor Jesucristo. Y entendemos y damos gloria por ese capítulo 52 al final, o 53, o otros lugares, pero damos cuenta también de los evangelios, y damos cuenta del todo el Testamento, y damos cuenta de nuestra propia experiencia. Cómo el Señor ha obrado, no buscando, esperando nada que nosotros pudiéramos hacer, sino por pura gracia. Y además nos dice este versículo 2 que lo va a hacer de manera sobrada. Que doble ha recibido de la mano de Yahvé por todos sus pecados. No se refiere lógicamente al doble de castigo por causa de su pecado, porque el pecado es perdonado, sino que se refiere al doble de la gracia, a la obra de Cristo. Porque la obra de Cristo es sobreabundante. ¿Quién podrá entender el amor que es el Señor Jesucristo? Cómo desborda y excede a todo nuestro conocimiento. La muerte del Señor Jesucristo es suficiente para cualquier pecador que quiera acercarse a Él y encontrar el perdón de sus pecados. ¿Podéis ver lo terrible que es vuestro pecado y cómo merecería el más terrible de los castigos? Bien, ahora acercaros a Cristo. Acercaros a la cruz. Profundizar por un instante en esta mañana en lo que tenéis delante de vosotros en el Calvario. El que está enclavado en la cruz no es otra criatura, no es otro Dios menor, es Dios hecho hombre. No es alguien que hubiera encontrado un pecado en su vida, es alguien sin pecado, pero ha cargado con todos los pecados, no con los pecados tuyos únicamente, sino con todos los pecados por los cuales Él quería interceder. No hay nadie que pueda poner su confianza que no encuentre el perdón en lo que el Señor Jesucristo está presentando y obrando. Es sobreabundante, excede a nuestro conocimiento, es más allá de lo que nosotros podamos calcular o lo que podamos medir con nuestra lógica. Cuán grande es la obra de Cristo, sobreabundante a tu pecado es la obra de nuestro Señor Jesucristo. Primera bendición, por tanto, de la manera en que tú eres consolado, es que sepas que si tienes al Señor Jesucristo de tu lado, tus pecados te son perdonados. No unos cuantos, no la mayoría, no los más débiles, todos, los más graves, los más sucios, los más vergonzosos, los que escondes en la profundidad de tu memoria, todos tus pecados te son perdonados por la obra del Señor Jesucristo. ¡Qué alivio para nuestras almas! Pero fijaros lo que nos dice en el versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Yahvé, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Dios viene. La segunda parte de esta inmensa bendición no es simplemente que hay un decreto donde nos dice que los pecados son quitados, sino que hay un anuncio.
Dios viene, se prepara el camino de Yahvé, el camino de Dios. Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 3. He aquí el que prepara el camino del Señor, el que allana las sendas. O en Marcos, capítulo 1, o en Lucas, capítulo 1, o en Juan, capítulo 1, versículo 23. Constantemente vais a encontrar los evangelios a Juan el Bautista, el que prepara el camino del Señor. En todos esos evangelios y en otros lugares de las Escrituras se anuncia que vendrá alguien que va a preparar el camino. ¿El camino de quién? El camino de Dios. Lo que tenemos en medio de nosotros no es alguien más que nos anuncia otra cosa más. No, es el mismo Consolador. Es Dios que se hace hombre para estar cerca de nosotros, para cumplir claramente lo que Él tiene que hacer en su propia persona. Esto es lo que nos está diciendo. No es simplemente que nosotros ahora tenemos como consuelo el saber que nuestros pecados son perdonados, sino que tenemos la certeza de que Dios está con nosotros y que está a nuestro lado y que permanece para siempre. Preparar el terreno, quitar los obstáculos, quitar todo aquello que sea una barrera, allanar el camino. Es como si encontramos valles profundos y encontramos montañas altas y de pronto todo es eliminado para que fácilmente encontramos el camino para nuestro Señor que llegue a Jerusalén o que llegue a tus almas, a las almas nuestras. ¿Qué obstáculos hay? ¿Qué barreras hay en esta mañana que impiden que esa gran bendición que ha sido prometida llegue a tu corazón? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué barreras existen? Juan el Bautista, el que preparaba el camino del Señor, dice arrepentiros. Es la predicación del arrepentimiento. Ahora, tendremos que decir en esta mañana a todos y cada uno de vosotros: quita todo obstáculo. ¿Estás mal? ¿Estás angustiado? ¿Ves la responsabilidad de tu mentira, de tu inmoralidad, de tu codicia, de tu envidia? ¿Ves que eso es como un dardo que te pincha y que te duele? ¿Quieres eliminarlo? ¿Quieres que desaparezca? ¿Quieres encontrar la paz y el sosiego en las noches? ¿Quieres levantarte con esperanza y con gozo? Necesitas la obra, necesitas el perdón de pecados, necesitas que Cristo venga a tu vida, necesitas quitar los obstáculos. Cambia tu corazón, arrepiéntete, allana el camino, quita las montañas. Y nos dice más adelante que Él es la manifestación de la gloria. Él es la gloria en medio de nosotros. El Señor Jesús dice en cierto momento en su oración, lo podéis ver en el Evangelio de Juan, capítulo 17, los primeros versículos, que Él dice: devuélveme la gloria que yo tenía contigo. Pero fijaros bien un problema que algunos han planteado, pero que soluciona Isaías en el capítulo siguiente. Si tenéis Isaías capítulo 42, versículo 8, dice: yo, Yahvé, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. O pasáis al capítulo 48, si queréis, y no es suficiente ese capítulo 42, en el 48, 11, y podéis ver: por mí, por amor a mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. ¿Quién tiene la gloria? Dios. ¿Quién es el que viene aquí, en medio de nosotros, en el cual tenemos que quitar todos los obstáculos? La gloria del Señor. ¿Dónde está la gloria del Señor? El Señor Jesucristo. Él es el Señor de gloria. Él es el que va a mostrar lo que Dios es, encarnado, hecho persona, en medio de nosotros. Jesús es la gloria manifiesta para el cual los obstáculos tienen que ser eliminados y que traerá la paz a tu corazón, traerá alivio en tu angustia. Él es el consuelo, es lo que tú necesitas. Necesitas a Cristo en esta mañana. Y yo te ruego en el nombre del Señor Jesucristo y a la luz de las Escrituras, que si quieres consuelo, si quieres ayuda, hablo a tu corazón. Si quieres paz, lo único que te lo puede traer, lo que realmente necesitas, es el perdón de pecados en el Dios hecho hombre y clavado en una cruz por los tuyos. Amén. Amén.